Amigos, amigas, buenas noches. Bienvenidos un día más al Viajero Cuántico. Hoy vamos a hablar de mujeres protagonistas de la historia de España. Y para ello vamos a comentar el libro de un invitado y que se titula concretamente Mujeres protagonistas de la historia de España, de Isabel I de Castilla a Neus Catalá. Aníbal, querido, hoy te he quitado el mando de la presentación. Buenas noches. Pues, ¿Quién es ese invitado? bueno, pues ese invitado es Eduardo Montagut. Eduardo Montagut, que ha estado con nosotros hablando de masonería muchas veces. Su primer libro con nosotros fue Historia de la Masonería. Ahora se convierte, porque es un escritor incansable, en este de mujeres protagonistas de la historia de España. Y creo que es un tema muy sugerente. Y que todavía no está a la venta, ¿no? No, todavía no está a la venta porque es un libro que aparecerá en enero, pero que le agradecemos a Eduardo Montagut que haya tenido esa amabilidad de presentarlo dentro del Viajero Cuántico como primicia. Así que efectivamente es una primicia. Bien, pues de Isabel I a Neus Catalá, fijaos, Isabel I de Castilla, la gran reina católica, la que cambió el mundo, estableció un nuevo paradigma, y Neus Catalá, pues que sobrevivió a todas las mujeres de las que habla Montagut en este libro, porque murió en el 2019. Todas las anteriores, pues muchas de ellas murieron ya en los años 90, y fue superviviente también de un campo de concentración nazi, porque Neus Catalá, que quizá no sé si habrá gente que no sepa de ella, militó durante la Guerra Civil en las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña. Luego se exilió y acabó, pues como muchos exiliados, en un campo de concentración nazi. Bueno, pues en medio de estas dos grandes mujeres, de Isabel I de Castilla y Neus Catalá, entre medias, pues hay muchas mujeres de las que habla Eduardo, mujeres que destacaron en distintos campos, mujeres de distintas ideologías. Piensa que pues no solo habla de reinas, de Isabel II, de María Cristina de Borbón dos Sicilias, su madre, de Isabel Farnesio, de Frederica Montseny, de Neus, de Victoria Kent, de otras muchas, porque lucharon en las guerras. Por ejemplo, María Pita, la heroína coruñesa María Pita, Agustina de Aragón, ya digo, de distintas ideologías. Por ejemplo, Pilar Primo de Rivera. Es decir, mujeres que ocuparon un pequeño lugar en el pedestal de la historia, y que ya digo, distintas ideologías, en distintos campos en los que destacaron, y que Montagut ha querido resaltar. Por supuesto, hay muchas de las que no habla. Pero claro, es inabarcable tantas mujeres, porque a pesar de que ha sido siempre un mundo de hombres, hubo muchas mujeres que destacaron. En el libro aparecen en la portada como 100 mujeres, pero son más de 100 mujeres. No son solamente las que aparecen en el libro. La verdad es que Eduardo Montagut, que es historiador, que es doctor en historia, sabe manejar muy bien esos acontecimientos de la historia, valga la redundancia, porque si la historia es tratar los temas del pasado, los sucesos, los acontecimientos, trabajar con el material que del pasado nos ha llegado, documentos, datos, información de todo tipo, con eso, pues es el historiador el que debe de montar, el que debe de participar, el que debe de hacernos llegar qué pasó en el pasado, que ha influido en nuestro presente y que influirá en nuestro futuro. Desde luego, no están todas las que son, pero son todas las que están. Todas tienen un denominador común, a mi entender, a pesar de sus ideologías, a pesar de distintos campos en los que destacaron, que es que brillaron por sí mismas. Quiero decir que
su brillo fue un mérito suyo. No, quizá no estuvieron bajo la tutela de un hombre y bajo las sombras alargadas de los hombres, aunque seguramente que muchos intentaron apagar su brillo, esto está claro. Pero también yo querría hablar de otras mujeres, de esas mujeres que forman la intrahistoria y que seguramente contribuyeron a que el brillo de estas mujeres que destacan fuera más intenso, porque todas tenían, pues, por supuesto, unas madres, ¿no? Unas madres, las criadas, las asesoras, las ayudantes, las compañeras, todas tenían otras mujeres que contribuyeron a que su brillo fuese más intenso y no se apagase, un homenaje también a ellas, ¿no? Bueno, pues eso es una de las cosas que le puedes proponer ahora en nuestra entrevista a Eduardo Montagut. Ya sabemos que la historia está sujeta a una revisión, pero por supuesto está sujeto a una crítica, la crítica que todos ustedes pueden hacer hoy a nuestro programa y a nuestro tema, pero también al criterio de los historiadores con los que analizan esa historia pasada y que nos van a mostrar pues, a través de sus libros, a través de programas, a través de su propio criterio puesto en solfa con esos datos que recogen. Y creo que el programa de esta noche con Eduardo Montagut será muy interesante, como todos los que pretendemos hacer y hacemos para ustedes, así que vamos a darle paso a la entrevista de esta noche. Bien, pues volvemos dentro del viajero cuántico con Eduardo Montagut. Se licenció en Historia Moderna y Contemporánea, es doctor en esa especialidad y escritor. Como saben ustedes, ha aparecido en más de una ocasión ya dentro del programa, pero hablando de masonería. Hoy su faceta de masón, bueno, siempre va a estar ahí, aunque no queramos, pero la que necesitamos, la que le proponemos es su faceta de historiador, de persona que le gusta la historia, que es doctor en historia y que sabe mucho de historia. Buenas noches, Antonia. Buenas noches, Eduardo. Hola, buenas noches. Y además, bueno, vamos a hablar de un nuevo libro porque tiene varios. Si no nos da la vida con él. Cientos de artículos que publica en distintas revistas, que publica también en las redes sociales. Y este libro que nos trae hoy se titula Mujeres protagonistas de la historia de España, de Isabel I de Castilla a Neus Catalá. No sé si ya está fuera, ya está a la venta o está a punto de salir, ¿no? Se está haciendo, se está cocinando. Va a salir después de las Navidades. Vale, o sea que más primicia no puede ser, ¿no? Sí, es decir, lo he terminado hace poco, me ha costado mucho, mucho. ¿Sí? Este es yo creo que el que más me ha costado, porque he pretendido ser exhaustivo y fijaos que luego hablaremos, solamente hemos dedicado a las mujeres de la política y de los movimientos sociales. Hemos dejado toda la cosa cultural, creativa, porque si no el libro se disparaba. Ha sido casi 300 páginas y me ha costado, me ha costado. Bueno, buenas noches, Eduardo. Eso es lo primero. Buenas noches. Efectivamente, es un libro bueno que trata distintos aspectos: la mujer en la religión, la mujer en la república, la mujer en la política, en los movimientos sociales, y claro, evidentemente hay muchos aspectos que se quedan ahí en el tintero, pero claro, es inabarcable todo, lo entiendo. Fíjate, la mujer en la ciencia. Exacto. Pero dirán ustedes, dirán nuestros oyentes, bueno, otra vez un hombre hablando de las mujeres, escribiendo la historia de las mujeres. Eduardo, ¿tú qué dirías a esto? Uy, la primera. Esa es una buena pregunta. Bueno, si cuando lo lean verán que la biografía, el 90% de las obras citadas son escritas por mujeres. Uh-huh. Yo creo que evidentemente las mujeres ya se han incorporado a la historiografía con letras de honor importantes, ¿no? Pero bueno, yo creo que los hombres podemos escribir sobre las mujeres sobre los hombres, son visiones distintas. Es bueno ver la visión, por ejemplo, de los extranjeros sobre un asunto de España, porque ven los jóvenes frente a los más mayores. En realidad, pues es eso. Yo he creído que era importante. Eso es otro libro de encargo, no se me ocurrió a mí.
aunque he escrito algunos escritos sobre mujer, pero yo creo que esa es una observación que hoy, pues evidentemente ya no tiene sentido, porque ya hay hombres y mujeres y podemos escribir indistintamente. Pero, Eduardo, una pregunta sobre este tema. Dices que ya los hombres escriben sobre las mujeres y las mujeres también escriben sobre los hombres. Pero en la actualidad, digamos, los hombres tienen que ir con más tiento hablando de las mujeres y las mujeres pueden ser un poquito más, iba a decir una palabra más, Sí, ya más sé. duras. Ya sé. Como que, bueno, como que siempre los hombres han machacado a las mujeres, pues la mujer es como una pequeña venganza. ¿Ves libros escritos así en ese sentido o no? Por lo menos en esta época. Yo creo que no. Fíjate, lo que estás comentando sí ocurre en otros ámbitos, en el ámbito de la política, de la sociedad, de la cultura general del teatro y demás. En la historiografía, no, porque los historiadores, bueno, no es que yo sea un buen, no, siempre habrá alguno clásico, a lo mejor que le quede algún remanente un poco condescendiente o paternalista. De hecho, yo hablo de estas cosas del paternalismo también. Fíjate, eso que has comentado, que es muy interesante, yo sí lo noto en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito, sí, también artístico y cultural, pero no tanto la historiografía, ¿no? Yo creo que eso sí sigue habiendo, hay un resquemor por parte de las mujeres pensando que puede haber, en todo caso, paternalismo, condescendencia, eh, y es razonable que se piensen así. No Pero, siempre se e acierta. infravaloradas. Muchas veces se habló de logros de mujeres también infravalorándolas, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, y de hecho en algunas de las autoras se ve, y otras cosas que he escrito sobre, se ve evidentemente, y es verdad que las mujeres, algunos pueden pensar que están muy susceptibles, pero es que eso también hay que entenderlo. Es decir, no siglos, perdón, toda la vida, desde el Neolítico. Por tanto, que haya mujeres que algunas veces puedan no acertar en un juicio, sí, porque somos humanos, pero, pero siempre ha sido desde la parte del débil, y cuando el débil se equivoca menos que cuando se equivoca el poderoso. Eso es una cosa que yo la tengo muy clara. Pasa como, por ejemplo, también con la cuestión del movimiento LGTB, ¿no? Y que hay mucha polémica, ¿no? Pues evidentemente hay veces que hay cosas que se pueden no compartir, pero como es un colectivo que ha sufrido intensamente, mucho más que las mujeres, pues se puede entender más a lo mejor, de exageración en algún caso, que de los poderosos. Estás hablando de un tema de una candente actualidad, ¿eh? De una Mm. cosa ya no solo historiográfica, sino el sentimiento que tienen muchos hombres también de que se sienten atacados por las mujeres. Pero creo que esos son los hombres que no han entendido la película. Yo no me siento atacado absolutamente por nada y me siento libre en ese aspecto. Me siento más atacado por posicionamientos contrarios a la igualdad. Ujú. Bueno, yo tengo que decir, Eduardo, aunque sea una mujer, que a veces algunas también se pasan un poquito, ¿eh? Sí, sí, pero evidentemente sí, 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 sí. Es Yo lo decir, tengo muy claro. Yo hay estoy extremos, pensando en en nombres que todos no los voy a decir. colectivos hay extremos, Sí, ¿no? y que a lo mejor hay veces que es que uno dice, no, es que no se puede estar, no, es una mala la escopeta, pero me parece, me sigue siendo pareciendo más grave Mm, eh, los posicionamientos de los sectores, opiniones o sexos, hombre, en este caso los hombres, que siguen con condescendencia o considerando que las mujeres, ¿no? Y porque mm, ese micromachismo existe. ujú, ujú, Simplemente esa famosa frase de mujer tienes que ser en el ujú, tráfico, eso es machismo. ujú, ujú. Ya, Y, ya, ya. y sigue habiendo machismos como cuando se califica a una ministra como viste, pero nunca a un ministro. Ya, ya, ya. Es cosas que parece que son una tontería, pero que no. Es que, claro, no. Entonces, yo entiendo lo que dices. Sí. De todas maneras, en el ámbito historiográfico, esto no lo veo. Yo no lo veo. Aunque, aunque, evidentemente, lo que no se puede entender es que se estudie lo de la mujer, que se incorpore como un tema más. Hay que poner el tema de la mujer porque si no nos da la subvención, hay que incorporarnos. No, no, sino con importancia, que la mujer no ha sido, lo digo mucho en el libro, invisible. ¿Eh? La han hecho invisible.
Ujú. ¿Por qué, Eduardo, hacer una... Esta es tu... Ya sabes que en España todos somos seleccionadores de fútbol, ahora seleccionadoras de fútbol también, pero para que no digan, pero todos somos seleccionadores, todos hacemos equipo. Pero ¿por qué tu equipo? Bueno, no, ya digo, es de 100 y supongo que es una cuestión de hojas del libro y no de 150 o de 200, pero ¿por qué estas 100 en concreto? ¿Por Bueno, qué en estas 100 realidad, y no otras 100? Porque repasado siempre vendrá alguien que dirá, y aquella no está. O sea, bueno, yo, pues yo te he visto a Agustina de Aragón, que me parece muy bien que esté en el libro, evidentemente, pero hablando con Antonio decía, "Ay, no está Juana la galana de Es que él Valdepeñas, no es de porque yo soy de Valdepeñas. Valdepeñas. claro, Y, claro, claro. Ni Realmente, Manuela Matasaña, dirán claro, los madrileños. realmente no son 100. Es ah, mentira. Es Anda. decir, esto es vale, una servidumbre del editor. Ya, Son ya. vale, más de 100. lo has puesto en la portada del libro, Sí, ¿eh? sí, no, eso es del editor. Es decir, como siempre Vale. en todas las cosas, es decir, el editor me pidió que sacara las más importantes del texto y las pusiéramos en el índice. Pero cuando la gente lea, yo no soy muy partidario de esto, pero bueno, el editor es el que manda en esa cuestión y yo no voy a entrar tampoco son más de 100, son más de Ajá. 200. Yo Ah, creo que puede haber, sí, 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 sí. Es decir, por ejemplo, Manuela Malasaña aparece. tú, Bueno, Parece. es decir, son más de 100, sí. Lo que he intentado, sí, ha sido intentar un equilibrio de todos los sectores. Por ejemplo, Ujú. le dedico mucha atención al feminismo católico, ¿eh? que que ha estado siempre muy arrinconado frente al feminismo liberal o al feminismo del movimiento obrero. Son más de 100, os lo prometo. Es decir, es Hablas de Concepción, Concepción, en el feminismo católico concretamente hablas de Concepción Arenal, sí, ¿no? que es, bueno, y además Concepción Arenal tiene el privilegio, Mm, es la única mujer de todo el libro que tiene capítulo propio. ujú. va. Porque Concepción Arenal es un personaje muy importante. claro, porque, a ver, lo conocemos, la conocemos sobre todo por esa visión que tenía ella, por aquella famosa frase que creo que es de ella, no de no Victoria Kent, como dijo una periodista famosa en las redes sociales. También aparece en eh, el libro, Victoria sí, Kent. sí, por supuesto. Y que dijo que, a ver, ahora se me ha ido, compadece al reo, ¿no? Ella tenía, bueno, pues Sí. iba a ver los presos. Ella diferenciaba, hacía diferencia entre los presos masculinos y los femeninos. Bueno, ella en general, en principio, no hace una clara diferencia. Ella es la persona que en este país es un punto de flexión. La preocupación, sí, evidentemente se hace una diferencia porque consideraba que la mujer, lógicamente, Padecía más. padecía más, pero ella es un punto de inflexión. Es muy importante. Y Victoria Kent bebe de su fuente. Es Ujú. verdad, lo que hace, y Victoria Kent intenta en el fondo también hacer lo mismo que Concepción Arenal, que es preocuparse de presos y presas. Lo que pasa es que ha sido más famosa la cuestión. La protección de Victoria Kent es muy importante porque Victoria Kent tuvo más poder que Concepción Arenal. Claro. También es verdad que Victoria Kent vive en un momento en el que la mujer podía acceder a eso y Concepción Arenal no. Ujú. Pero es muy importante. Pero Concepción Arenal no solo eso, sino que considera la importancia de la independencia económica, la importancia de, bueno, lo que hace. Solamente el gesto de vestirse de hombre para estudiar en la universidad, Claro. eso es soberbio. Es Ujú. decir, es un personaje que además es curioso, concita la admiración generalizada. No es un personaje que genere, como otros que hay en el libro, es decir, si cogemos a Pilar Primo de Rivera o a Margarita Nelken, Ujú. pues la gente, unos dirán, ¡ah! Una fascista, otros, ¡ah! Una comunista que mataba gente en la guerra civil. Eso es lo Ujú. que. Entonces, Concepción Arenal es curioso, concita una cierta unanimidad. Ujú. En- es de los pocos casos, fijaos, es una cosa curiosa. Y yo he querido justo dedicarle. De hecho, la dedicatoria, no la dedicatoria, perdón, hay un párrafo de una de sus obras que enmarca el principio del libro. Del libro. Pero, Eduardo, tú haces una diferencia entre mujeres republicanas y mujeres del feminismo liberal, por ejemplo. Y entre las republicanas, pues incluyes a Victoria Kent. ¿Estas mujeres republicanas no eran feministas? ¿Iban contra el feminismo liberal o qué diferencia Otra, había? otra pregunta brillante. Esta es una pregunta brillante, por eso me gusta mucho venir a este programa. Es Gracias. muy brillante porque eso genera, claro, tú que sabes, te has dado cuenta, pero vamos a ver, sí, sí, es republicana, ya sabemos, pero no era feminista, claro. Pero claro,
En el momento que yo, y lo digo, lo explico en el libro, es que yo tengo que agrupar a las mujeres en función de lo que más han sobresalido desde mi perspectiva, que no es la única ni por supuesto es criticable. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo hago? ¿Hago un desarrollo de las mujeres? Si lo hago temáticamente, ¿dónde coloco? Bueno, cuando el libro en principio hablaba también de las mujeres literatas, y digo, ¿y dónde coloco a Santa Teresa? Claro, ¿Como monja o como literata? ¿Dónde coloco a Victoria Kent? ¿Como republicana o como feminista? ¿Dónde coloco a Clara Campoamor? ¿Como feminista, claro. como masona o como republicana? Claro, Entonces, porque después también llama la atención que haces otra diferencia con las mujeres de los movimientos claro, obreros. y Por además, ejemplo, metes fíjate, ahí a Ibarruri y a Frederica Montseny. Eran claro, feministas también, supongo. claro, y, no, y te lo voy a poner más complicado. Y encima luego al final hago un capítulo de mujeres en la guerra civil. Y Sí, entonces dices, correcto. pero entonces Federica Montseny, ¿por qué no la metes en la guerra civil y la metes en el archivo? Hombre, porque considero que su figura es más allá de la guerra civil, como la de Dolores Ibarruri, porque tiene un antes y un después, pero claro, hay mujeres que tienen un protagonismo más en la guerra civil. Entonces, Ya, yo ya, ya. entiendo esto que estás diciendo y además la gente puede decir, bueno, pero yo al final llegué y digo, bueno, ¿y con qué hago, Eduardo? ¿Qué hago? Bueno, con que aparezcan. Claro. Y cuando yo hablo de Clara Campoamor, hablo del feminismo de Clara Campoamor, y cuando hablo del feminismo, sale muchas veces Victoria Kent, porque de hecho Victoria Kent tiene una participación muy destacada en el feminismo liberal, y luego, por ejemplo, liberal, pero liberal, ¿a qué te refieres? Me refiero a que no son del catolicismo, pero claro, la barrera son muy estrechas y no son del movimiento obrero. Están muy claras las que son del movimiento obrero y Claro. las que no son, pero esas que están como María de Maeztu, Mm. Victoria Kent no, católica no, pero hay algunas que están en tal, Colombín, etcétera. Colombín, ¿dónde la colocas? ¿En las republicanas? En las. Entonces es un problema, yo soy muy amigo de la historia temática, me gusta poco la cronológica, la cuestión temática, y cuesta. Pero al final llegué a la conclusión, con que aparezcan, Pero, Eduardo, creo la figura de Victoria Kent a mí me parece un poco controvertida. Igual estoy equivocada, pero sí, no sí, era sí. ella, fue ministra, me parece, ¿no? De Sanidad, No, creo, fue o de eh, eh, Educación. de Victoria Kent, no, Sí. Victoria Kent fue la directora general de prisiones, que la Ah, puso, bien, bien, bien. que la puso Fernando de los Ríos, estoy pensando, sí, es la mujer que tiene más la responsabilidad política más alta en España hasta Federica Montseny. Ah, por eso dices que bebe de la figura de la Sí, sí, eso es ideología un poco de y controvertida lo concepcionalidad. era. Uy, Pero me refiero, no fue ella la que dijo la que se oponía al voto femenino, ¿verdad? claro, Al voto femenino porque decía, es que las mujeres votan a la derecha. Por eso claro, el claro, feminismo lo veo un poco claro. controvertido también, ¿no? La Victoria Kent figura. es un personaje controvertido por eso y por otra cosa que la gente conoce menos. Victoria Kent es una mujer que pertenece a un universo de la izquierda. Cuando se plantea el sufragio femenino desde los años Mm, 20 fundamentalmente, porque ya hay una discusión en tiempos de Primo y Rivera, ujú. hay la derecha y la izquierda se parten en dos, pero se parte la derecha y se parte la izquierda. Entonces, esto es una cosa fascinante. Voy a intentar explicarlo rápidamente. En la izquierda, dos sectores. Los que consideran que si la mujer vota como está siendo prisionera del clero, Mm, como es prisionera del confesionario, del mm. púlpito, va a votar a la derecha, que es la cuestión de los librepensadores, los masones, cuando dicen, hay que sacar a la mujer del parque, ser una buena educadora, hay que sacarla hay que sacarla del poder de la iglesia. Entonces, la izquierda dice, si la mujer vota, va a ganar la derecha. Y por tanto, si queremos asentar la república, las democracias y las libertades, no pueden votar. Otra izquierda dirá, bueno, aceptamos esto, pero es inconcebible que la mujer siga sin poder votar. Votar, claro. Por eso se consigue sacar, pero claro, cuando se plantea, ahora hablaremos de la derecha, cuando se plantea el voto, casi todo el partido de Clara Campoamor, que es el partido de Lerroux, vota en contra. Ujú. Y el Partido Socialista, la mayor parte del Partido Socialista, votó a favor. Esto es un mito que utiliza muchas veces algunos personajes. Si el Partido Socialista, que era la primera minoría, no hubiera votado, no. Bien, en la derecha. En la derecha están los que consideran que la mujer tiene que votar por el mismo, pero son los mismos argumentos. Si hay una izquierda que dice no pueden votar porque son de derechas, hay una derecha que dice lo mismo,
Y dice, por tanto, tienen que votar, porque como Claro. son mujeres que vinculadas a la Iglesia, nos van a dar el voto. Y otros, los más recalcitrantes, dirán que bajo ningún concepto, que la mujer en su casa con la pata quebrada y qué barbaridad, déjense ustedes de rollo. Entonces es curioso ese enfrentamiento. Y luego, Victoria Kent tiene una cosa que la gente no sabe. Victoria Kent tiene una vida fascinante, porque luego estuvo en el París de la Resistencia viviendo escondidas porque estaba perseguida. Si lo hubieran cogido como Azugazogaitia, la hubieran traído aquí y la hubieran fusilado. Y luego se hace muy amiga, y es su pareja, de una señora muy rica de Estados Unidos, que era del Partido Republicano. Y Victoria Kent hizo campaña con ella por Eisenhower. Ah, Y son cosas que dices, ¿Eisenhower? ¿No hubiera sido mejor que hubiera hecho una campaña por un demócrata? Bueno, la gente tiene sus maneras. Victoria Kent es un personaje fascinante, muy maltratado por parte de ciertos sectores de la izquierda, porque también hay que entender los contextos. Victoria Kent no estaba en contra del voto, solo que quería dilatarlo. Pero claro, es verdad que el argumento de Clara Campoamor es, desde nuestra perspectiva, mucho más importante y mucho más elevado, evidentemente. Eduardo, tienes otro libro que, de hecho, Uf, este ha solapado a ese, que es Historia del Socialismo. No parece un contrasentido, no un contrasentido, no, están contrapuestos la historia del socialismo, o sea, las mujeres y los hombres del socialismo, con este en cuanto a las mujeres que tú aquí representas, no, ese juego, ¿cómo lo tiene? Pues el, historia del socialismo tendrían que ser socialistas todas, pero aquí no. Entonces, el socialismo, el socialismo tiene un problema. El socialismo esto es otro tema fascinante. El socialismo tiene un socialismo, no me problema. digas, claro, y ahora más. No, pero me refiero históricamente. Un problema que tiene que ver con las mujeres y con los jóvenes. Los socialistas, los socialistas más mayores, no todos, porque ahí está Bebel, está Pablo Iglesias, que por cierto, el día 9 es su centenario. Se plantea que la mujer no tiene una problemática específica. La mujer como trabajadora le pasa lo mismo que al hombre. Está siendo explotada y por tanto todos juntos y los jóvenes también. Todos en la lucha sindical y en la lucha política, en el partido y en el sindicato, hacer la lucha. No hay una peculiaridad, no hay una peculiaridad de explotación de la mujer. Bueno, sí, se la explota más porque se la paga menos, pero se obvia por parte de un sector del socialismo que existe una doble discriminación de la mujer. La que ocurre en el hogar, la que ocurre en casa, la que ocurre en la sociedad, y con cierta condescendencia por parte de muchos trabajadores, y además se consideran algunos trabajadores y algunos sindicatos que cuando la mujer se incorpora al trabajo está consiguiendo que se abarate el salario y además afecta a su función como madre. Vale. Los jóvenes. ¿Y por qué los jóvenes, por qué las mujeres quieren entonces hacer eso? No puede ser, las mujeres que luchen con los hombres en la cuestión. Bien. Y los jóvenes, porque tienen que estar los jóvenes en su propia historia. No, los jóvenes son trabajadores, pero es que los jóvenes tienen un problema específico. Son los que van a la guerra. Son los que van a la guerra. No el obrero de 40 años, sino el jovencillo de 17 que está entrando en el taller o en la fábrica. Y por tanto, el primer movimiento de juventudes socialistas en Europa es para no tener que ir a la guerra. Entonces, costó muchísimo, porque la cuestión del género es una cuestión transversal que afecta igual a la Iglesia como a la derecha, o a la burguesía como a los trabajadores, entender que la mujer tiene una particularidad de su lucha porque es doblemente explotada. Y esto le costó mucho, no al anarquismo, el anarquismo le costó menos, aunque también, le costó mucho al socialismo. Y siempre hubo hay muchos sectores socialistas que hablan de la tutela como una especie de paternalismo. En la izquierda ha habido siempre una cierta idea compartida por el movimiento obrero y por izquierdas burguesas de paternalismo en el que la mujer hay que educarla para separarla de la iglesia. Y eso se ha ido manteniendo. Lo que pasa que está luego August Bebel, desde Alemania, que dice, no, cuidado, tiene un libro fundamental que es el que pone las bases del feminismo socialista. Y en España, ¿quién? María Cambrils. María Cambrils, una desconocida hasta hace 4 días, esa valenciana, es la que habla de un feminismo socialista, porque dice, las mujeres tienen que luchar por liberarse como obreras, igual que sus compañeros, pero también por la discriminación que sufren, no solo por la burguesía y la iglesia, sino también por los compañeros. Claro. Esto cuesta mucho.
Cuesta mucho, cuesta mucho entenderlo. Es decir, es que la lucha de las mujeres es una lucha que ha costado, es decir, es curioso porque la gente, por ejemplo, gente de derechas puede pensar, puede no estar de acuerdo con el movimiento obrero, pero lo entienden. Entienden por qué los trabajadores se mueven, ¿vale? Claro. Y los otros por qué. Pero la mujer, siempre el machismo es una cosa muy arraigada, ¿no? Yo recuerdo que Carmen García Bloise, al inicio de la transición, y hay un artículo que lo cuenta, alguien lo cuenta, y yo lo saco en algún artículo de esos 1200 que escribo al día, en el que hablaba de que había muchos compañeros mayores que no entendían en una reunión en Madrid, al poco de morirse Franco, ya cuando el Partido Socialista salía a la calle y demás, que qué es eso de que la mujer tiene que tener ¿qué es eso de que haya una secretaría de la mujer, un asunto? Pues, todos somos trabajadores. No, 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 no. Pero las trabajadoras tienen un problema, que es la doble, como la doble jornada laboral, la doble discriminación. Y eso ha costado mucho. Eso ha costado mucho en las izquierdas. En el ámbito de la derecha ha costado otras cosas. Es el peso profundo de la Iglesia Católica en la idea de que la mujer puede ser independiente o medianamente independiente, pero que nunca eso entre en colisión con su labor como esposa y como madre. Y perdón. Sí, No, y entonces eso es complicado, sí. y después algo que está muy candente ahora y que ha estado a lo largo de toda la historia es el acoso a las mujeres, el acoso sexual, que es algo transversal. Siempre Dale una pensamos, "No, señora. es que son los de derecha los que acosan a las mujeres", pero eso no es verdad. El Es decir, acoso, mira, la cuestión del género es librarse una de eso cuestión también educativa. es peliagudo. En el libro aparece Francisca de Pedraza, que fue la primera mujer que consiguió un divorcio legal en el siglo XVI. Ujú. En el siglo XVII, nunca me acuerdo, que es una señora de Alcalá de Henares. Sí, y a lo que dices, el dominio del hombre, y hay personajes en el mundo artístico, recordemos a Picasso. Picasso nunca se caracterizó por un concepto muy positivo de las mujeres. No. Y es un genio. Y hay que quitarse el sombrero y la capa. Pero es que la cuestión del hombre es algo que ocurre en todos, es transversal, es transversal. Hay una cosa educativa que dice que nosotros, los hombres, tenemos que estar fuera, trabajar, y la mujer tiene otra función, en función de una naturaleza distinta. Y entonces eso ocurre en todas partes. Es decir, el machismo no es patrimonio, lo siento mucho, pero no es No, no, patrimonio. no, no, en absoluto. De la- Y tampoco hay un machismo hay un machismo de hombres, pero tampoco hay un machismo de mujeres. Bueno, ¿O sí? claro, claro, aquellas mujeres que han educado a los hijos en ese tipo a los hijos en que tienen que hacer esto y las hijas. Sí, claro. Evidentemente, la cuestión del machismo, como todas estas cosas, tienen un componente cultural educativo muy importante, Mm. pero es muy complicado, ¿eh? Porque Sí, ahora sí. que creíamos que todo eso se había avanzado, estamos volviendo atrás. Entonces, evidentemente, volviendo atrás porque muchos chicos creen que esto es un ataque. Y es que es muy complicado hacer ver el problema, la cuestión de la igualdad y las agresiones y ese machismo, pues sí, es un machismo tremendo. Y hay, Y hay también una posición hay una frase que dice, una canción que dice mujer contra mujer, ¿no? Eh, sí, es que, Eso era de Mecano, ¿no? sí, 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 a veces las mujeres. también hay un capítulo dedicado a las mujeres y el lesbianismo. Bueno, pero, Digo, pero eso ya es otra cosa. Yo sí, lo decía desde otro punto de vista. sí, Efectivamente, la canción va en ese sí, sí, sentido del sí. lesbianismo, pero yo lo decía en el sentido de las mujeres que quieren destruir a las mujeres, que van contra las mujeres. Yo recuerdo una vez en la universidad haciendo un trabajo en grupo sobre el feminismo, entrevistamos claro, feministas de la vieja guardia, y claro, mi edad eran de la vieja guardia, ¿no? Y hablaban de decir, bueno, es que la mujer es como, si acaso reinas, o sea, hablaban de las reinas como de algo, bueno, que eran, sí, destacaban, pero no era importante. Y yo querría entrar ahora en el capítulo de las reinas, de Hay nuestras reinas. muchas, sí. Inicias con Isabel la Católica, Isabel de Castilla, si quieres hablamos ahora de su personalidad, pero yo he visto muchas veces que cuando se habla de Isabel la Católica desde el punto de vista feminista, es como que la denostaran en el
sentido es que era ultracatólica. A ver, tampoco podemos analizar el presente, el pasado desde el punto desde el presente, ¿no? Y luego otra reina, estoy hablando ahora de las Sí, sí, titulares, sí. Isabel Aparecen todas. II. Me parece no me he dejado alguna, pero Bueno, no. están las regentes, está Y la Juana. familia de la Casa de Austria, que Sí, eran sí, unas sí, sí. señoras maravillosas, Sí, 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 maravillosas, sí, porque sí. eran capaces. Las Para mujeres de la Eugenia. Casa de Austria, no ha habido ni una sola que no tuviera una capacidad de gobierno. Es una cosa muy curiosa esa. Ujú. Y, te hablo de Isabel II, por ejemplo. A ver, siempre se habla de que, como y en plan machista, pues Sí. más de su promiscuidad, de que cada hijo era Mm, de un hombre distinto, mm. más que de su labor como reina. Claro, tuvo efectivamente sus aciertos y sus errores. Pero, ¿qué se puede esperar de una niña que tuvo la ausencia del padre, a Dios gracias, pero también la ausencia de la madre? No tenía a nadie quien la educara. ¿Cuántos años tenía Serrano cuando se metió en su cama? ¿Cuántos años tenía en la Claro, camarilla que la rodeaban? ¿Por qué la casaron con un homosexual sí. si el concepto de reina también incluía la descendencia, ¿no? Claro. Es decir, No, es y que yo cuando la nadie gente defiende la figura de Isabel esa serie II. de a mí nunca me gusta. Si a mí la vida privada de Isabel II Mm, me puede interesar por el cotilleo, o lo que mm, llaman los chicos ahora el salseo. Pero es que eso no es determinante en la figura de Isabel II. Es decir, eso no es determinante para criticar o defender su papel como monarca constitucional mm. desde que asume con 14 años, señor, 13 o 14, sí. eh, el trono. Primero tiene una madre que no la enseña bien. No la enseña bien porque además, y una madre muy vinculada con la corrupción, pero con la corrupción, la alta corrupción, Sí, 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 y sí. con el negocio negrero. Isabel II es una mujer, tienen que aceptar el régimen constitucional, son mujeres muy conservadoras, pero evidentemente con quien se acostara o lo que hiciera en su vida privada a mí no me interesa. Mm. Es decir, no me interesa y no creo que eso sea determinante. Estoy pensando, y los oyentes, y los que ven el vídeo y los oyentes saben de qué estoy pensando, si eso es determinante en una figura mucho más, de la misma dinastía, mucho más cercana. Porque ¿Mm? los hombres también tenían hijos Bueno, no hay un solo Borbón, si exceptuamos y Carlos los III y austrias. Carlos IV, uno porque era muy beato y muy Mm, amigo de la caza, y el otro porque, bueno, estaba ahí. No ha habido ninguno que no tuviera relaciones sexuales extramatrimoniales. mm, Ninguno, perdón, ninguno. Bueno, hasta 2014, yo no voy a entrar en estas cuestiones. mm, Y otras cosas porque yo tengo la teoría de que nuestro rey actual es Borbón, lógicamente, porque es hijo legítimo y Borbón, pero de Borbón tiene muy poquito. Es decir, es realmente un rey alemán, es un rey danés, como su mamá, ¿no? Es una profesional de la realeza. Yo, siendo republicano, tengo que reconocer que es una profesional de la realeza como la copa de un pino. Los Borbones son, y ahora que se habla de la reina Victoria Eugenia, pues es que hay muchos paralelismos. Son señoras de raigambre, son señoras muy finas, muy educadas, personas que tienen un nivel cultural, educativo y de saber estar infinitamente superior a sus señores esposos. Y eso es una cosa, y por eso precisamente es muy curioso cómo la sociedad española hoy tiene a la reina Sofía y está recuperando a la reina Victoria como personajes importantes. A Isabel II lo que nos importa ¿cumplió los requisitos de la Constitución? ¿Se atuvo a la Constitución? ¿Intervino en la política o no? Y dejémonos de ese tipo de rollos, porque cuando hablamos de los amantes, las amantes de Alfonso XII o las 50.000 amantes de Alfonso XIII, nos hace mucha gracia. Pero cuando definimos a Alfonso XIII es si fue un buen rey constitucional o no. mm. Es que que es muy importante. Es decir, y nos parece muy simpático que tuviera 50.000 amantes. No, 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 la gente habla de eso, pero en el fondo, con un regusto machista. Claro. Mira qué machote. Mientras la otra que, bueno, no voy a decir la palabra porque no es Sí, sí, bonita, sí, sí, pero la sí. hemos entendido. A mí no me importa eso. Le he dedicado mucha importancia a las reinas porque uno descubre, cuando analiza a las reinas, sobre todo de la Casa de Austria, que los Austrias fueron una dinastía en el que educaron muy bien a las princesas. Mm, Es verdad que eran elementos del juego diplomático, pero las educaron. No hay una sola
hermana de Carlos I, de Felipe II, ninguna tía de, por ejemplo, de Felipe II, ninguna hija de Felipe II que no fuera una señora que supiera gobernar. Las Juanas, las Marías, fueron emperatrices, regentes, Isabel. Gobernaron territorios complicados como Isabel Clara Eugenia, que es una mujer excepcional. Su hermana Micaela en Italia, hay una historiadora italiana que ha sacado su correspondencia y ha demostrado lo que es. Son muy buenas. Y luego, mi reina favorita. Mi ¿Cuál? reina Juana, favorita de Juana, todas es Isabel Isabel de Farnesio. I. Isabel de Farnesio es, Farnesio. ¿pero por qué? Porque es la mamma italiana. Claro. Es la que su objetivo era: yo tengo que colocar a mis hijos. Los hermanastros de mis hijos van a ser reyes. Luego la circunstancia sabemos, Luis I, los tengo que colocar. Los colocó a todos. Es que era una estratega en el arte de los Y matrimonios. además, una mujer que quería a su marido, de los pocos matrimonios, ese y el de Fernando VI y Bárbara, que se querían de verdad. Es una mujer de una cultura, todas esas subculturas que tenemos en el Museo del Prado, se deben a Isabel de Farnesio. Que todo lo que Cristina de Suecia, otra mujer excepcional, excepcional, hicieron. Es decir, que yo tengo unas ideas republicanas no me hace, como historiador tengo que valorar muchas cosas y además una distancia. Y cuando veo esas monarcas, es decir, igual que no escondo la corrupción de María Cristina, como también hablo de otra gran profesional que ahora, enfrentada con Victoria Eugenia, es la madre de Alfonso XIII. Poco querida por el pueblo, porque no era sevillana, ni divertida, porque era inglés. Era una señora austriaca aburrida, pero escrupulosa. Y fijaos qué curioso, una mujer conservadora, muy rígida, que había estudiado en un colegio en Viena estricto. Bueno, María Cristina de Habsburgo. Se llevaba mejor con Sagasta que con Cánovas. Nunca entendió lo de la guerra de Cuba. Y luego tuvo un enfrentamiento tuvo un enfrentamiento en la Gran Guerra, porque ya era defensora de los austriacos y los alemanes, y la nuera, claro, era nieta de la reina Victoria, y había Pero es una mujer que sabe mantener un posicionamiento constitucional que, con todo mi respeto, le da 150 vueltas, es verdad que el tiempo es distinto, las circunstancias, a su hijo. Y la diferencia entre las dos Cristinas, la de Borbón, pues una es sobria, abismal. Una es sobria, una sabe cuál es su papel constitucional, una sabe escuchar, una sabe estar en su juego que le define la monarquía. Otra cosa muy importante, no confundamos al monarca actual ni al anterior con estos. Estos monarcas son parlamentarios. Claro. Ellos sí, María Cristina, Alfonso XIII, tenían poder ejecutivo y poder moderador, y tenían la mitad de la soberanía. Cuidado, esto es una cosa que se olvida. Otra cosa es cómo utilizas ese poder. Lo utilizas a lo Alfonso XII y a lo María Cristina de Habsburgo, Lorena, siendo muy estricta y dejando que sean los políticos los que hagan las cosas, o como Alfonso XIII, que se mete en el charco. Aún teniendo poder. Y claro, se mete en el charco y el charco le hundió. El charco es todo lo que pasó. Bueno, entonces, claro, María Cristina, la otra es una señora que le gustaba el dinerito, especular, el dinerito, se casa con otro, con el que le hace duque, tienen negocios, y María Cristina es una señora sobria, sentada, sin bienes, no era rica, porque es de una rama no rica de los Habsburgo. de los Habsburgo, de Francisco José, y es una señora que llega aquí, fijaos lo que llega. Mi marido me ha elegido porque tienen que elegir una señora. Se acaba de morir una reina, aquella de donde vas, Alfonso XII, donde vas. Amada, la reina amada. Esa cosa populista de los Borbones, ¿no? Orleans también. Con el padre, que era un tremendo, el Montpensier. Y entonces, yo tengo que reinar aquí, y en un palacio donde no me conoce nadie. Sí, aquí los Habsburgo hace 200 años que no están. Yo aquí tengo que aprender el castellano rápidamente y demás, pero claro, bueno, pues para lo que es una de las reinas más con poder, porque tenía poder, se lo permitía la Constitución, era regente, porque su hijo era rey desde que nace, que es uno de los pocos casos que ocurren, pero ella lo hace. La otra no. La otra es una Borbón, italiana, pero una Borbón. Ya sé que no me gusta esto de decir que uno, porque es Borbón, porque es español, nos gustan los toros, por los italianos les gusta la pizza, no.
Pero hay una educación que reciben los Borbones. Yo no hablo nunca de cosas genéticas, esas cosas no me gustan. Una educación de los Borbones que ha sido nefasta. Y esa decisión que toma la reina Sofía, que toma de decir, tú te vas al Canadá, no vas a estar con esta corte de estos niños pijos de Madrid, tú te vas al Canadá, porque claro, una reina que sabe lo que ha sufrido, que ha tenido que vivir en Sudáfrica, que su padre, no sé qué, el hermano que lo echan con el golpe de los coroneles, aquello que pasó con todo lo que había pasado con la corona española. Es una señora observadora, una señora culta, una señora que observa, que aprende mucho de su madre, la reina Federica, pero una señora que también de armas tomar. Y entonces tú te vas al Canadá, allí sí, tú eres Su Alteza Real, pero tú allí, muy lejos y pasando frío. ¡Hala! Eso fue una decisión soberbia. Y lo ha demostrado. Yo no soy de monárquico, respeto al jefe del Estado, por supuesto, pero yo tengo que reconocer que es un personaje que esa intervención que tiene en el campo de concentración, etcétera, demuestra que está en los tiempos, ¿no? El padre, pues, lo tenía todo y él solito, sin ayuda de ningún radical ni de ningún extremista, él solito, y además el último capítulo del libro, que es el libro, es la metedura de pata más grande que ha podido cometer, porque si su padre levantara la cabeza, se horrorizaría. Bueno, Pero, pues el próximo perdóname, libro, Eduardo, que sea a partir de Neus Catalá, para que puedas incluir también Claro. a la reina Sofía y a las grandes figuras claro, del Es constitucionalismo desde el es que esto, 78, es ¿no? que esto iba a decir yo. Es que Eduardo es muy hábil porque no, escribe una no historia. soy yo tampoco. Eres muy Tam- hábil, Eduardo. Te escribes una historia del socialismo y lo paras justo para que no se puedan hacer comparaciones con el socialismo No, actual. se No, puede no, hacer lo que no, Bueno, no, quiera. no, 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 comparaciones se yo puede soy hacer, un pero tú no. poco, no, Y escribes una historia, las es 100 que, mujeres, y te paras creo que no, vamos a ver. el New Catalán en el 2019. Yo soy amigo siempre de parar con mucha distancia. Otra cosa es que luego me obliguen, porque ahora me han, me han metido en uno de la transición, que estoy horrorizado, porque a ver Bueno, cómo, porque es muy complicado, ¿eh? Las cosas del. Y entonces, todos los títulos y demás no son míos, porque en principio iba a ser de Isabel la Católica a Dolores Ibárruri. Pero claro, me dijo el editor, claro, pero Dolores Ibárruri muere en el tal y Neos Catalán ha muerto después. Y Claro. bueno, hay que, porque en realidad el libro acaba en la gracia. Hablo de algunas cosas, por ejemplo, cuando tengo que tocar a Dolores Ibárruri, a Pilar Primo de Rivera, a, a Mercedes Formica, personaje muy importante, Ujú. es esa. Mercedes Formica formaría parte de esta especie de tercera España, una falangista que al final defendió cosas que no eran nada falangistas. Y esos son los personajes que no les gusta a la derecha y que la izquierda no entiende. Y entonces se quedan Ya. ahí. Se ha Varado quedado por la ahí, historia, ¿no? se ha quedado ahí. Es una mujer que lucha en un momento determinado con sus contradicciones, como todo. Entonces, me dijo lo de Neus Catalá. El socialismo no, yo voy a hacer mi segunda parte, que será la entreguerras, y luego la tercera. Sí. Pero yo soy un humano y llevo ya 30 libros. Entonces, eres humano aunque no lo parezca. La vida no te da. Bueno, Lo digo porque nos mandas información por la mañana, por la tarde, por la noche. Digo, ya sabes qué te digo, pero ¿cuándo paras? Dice, no, yo, un masón no para nunca. no, es la obsesión del tiempo, Aníbal. Es la obsesión. ya lo has dicho muchas veces. El tiempo no sabe. Eduardo, vamos con Isabel la Católica, Venga. porque bueno, no le gusta a las mujeres de izquierda, no le gusta a Mm. las no creyentes, no le gusta a una serie de personas, pero su papel en la historia fue crucial, es decir, contribuyó a la modernización, a la época moderna, ¿no? Al O sea, cambio. Isabel la Católica tiene otra cosa importante que es, se le dio mucha importancia a la educación de las mujeres y se rodeó siempre de mujeres cultas. Esto es muy importante. Que tengo entendido que educó igual, por igual a los hijos que a las Sí, hijas. es una mujer preocupada por este tipo de cosas, pero vamos a ver, en su papel como reina, evidentemente, vamos a ver, es muy importante como la de su esposo, porque son unos personajes a los que llega la Edad Media y parte de la Edad Moderna. Ujú. Entonces, en ese aspecto, tiene mucha importancia. Es evidente que tiene mucha importancia. Y hay que procurar ver los personajes con distancia, sin negar
cosas que evidentemente el reinado de los reyes católicos, pues aunque estemos en épocas distintas, la expulsión de los judíos o la Sí, sí, persecución de los moriscos y demás, no es justificable, ni en ese momento. claro. ¿Por qué? Pero bueno, es como, por ejemplo, ¿por qué Santa Teresa, en cambio, sí gusta más? Santa Teresa gusta más porque no tenía prejuicios. Y eso, desde nuestra perspectiva, es muy positivo. Santa Teresa no entendía todo ese tema de los judíos conversos, no entendía todo eso de que por qué no se puede una mujer o por qué no podemos salir de aquí un convento, porque, es decir, quedó muy reflejado muy bien en esa famosa telefilm, en esa serie que protagonizó Concha Velasco, que yo creo que es el gran papel de Concha Velasco, el de la Santa Teresa. Eh, y entonces, claro, conecta más con nuestra sensibilidad. Santa Teresa conecta más con nosotros, hasta con sensibilidades muy de izquierdas, porque es una mujer contra los prejuicios y que sufrió el machismo a lo bestia. Pero Isabel Católica es una mujer que podemos valorar, que luchó por el trono. Podríamos discutir si es legal o no el tema de Juana. Yo creo que es Juana, la hija de Enrique La IV, Beltraneja, ¿no? pero es verdad que ella lucha. Lo que pasa es que tiene la mala suerte de Isabel la Católica la hizo el propio franquismo. Al exaltarla de tal manera, Mm, generó un odio en otros sectores. Y mm, el personaje queda imbuido de la fama de, España, España no la crearon los reyes católicos. Eso mm. lo siento mucho, pero no es así. En todo caso, el Estado unificado lo creó un señor francés que no sabía, que hablaba uloló y que era hijo de un rey absoluto, ¿vale? Entonces, pero ¿qué ocurre? Chiquitito. Y además luego, para colmo, cuando llega la democracia, hasta los sectores menos conservadores empiezan a revalorizar a Fernando el Católico. Que si Fernando el Católico es un genio de la política, independientemente de que se esté de acuerdo con él o no, que si fue el inspirador del Príncipe de Maquiavelo, que si Fernando Católico era. Claro, y entonces hay un tono de machismo también en esa cuestión. Pero no olvidemos que Fernando el Católico y Felipe el Hermoso le hicieron un poquito la vida imposible a doña Juana de Castilla, que Claro, por cierto, también. en ningún sitio aparece como la loca en el libro, ¿eh? Juana Mm. de Castilla. Entonces, claro, Es mi personaje favorito. Juana de Castilla es Y un Juana, personaje atormentado. También nos gusta mucho por todo lo que pasa, por eso de llevar al muerto, madre mía, por todo por Castilla, Castilla. ese cuadro, por eso. Por lo tanto, Isabel la Católica hay que estudiarla como una monarca del siglo XV y Sí. XVI, Ujú. fundamental, y además muy poquitas monarcas con tanta participación activa en todo, pues Isabel I de Inglaterra, la reina virgen, ella, la Pero, reina pero, Victoria, pero, pero son también, personajes, pero a la reina virgen, a la reina de Tudor, la pueden criticar por mala sanguinaria, por esto, por lo otro, pero no por la cuestión de mujer. A Isabel la Católica se la pasa, aparte de que cuando se ensalza demasiado un personaje por parte de un sistema dictatorial, esos personajes se contaminan, aunque ellos no tengan la culpa porque están muertos hace 300 claro, años. no pueden La Reina Católica no tiene defenderse. la culpa de Franco, no la tiene, no la Por, tiene. por- por culpa también de algún historiador, ¿no? La tiene, cuando digo Franco me diga, Isabel, no, Isabel hizo cosas, planteó cosas, planteó historias, pero claro, cuando juzgamos, por ejemplo, a Felipe II o juzgamos a Carlos V, pues lo juzgamos y vemos, pero son hombres, ¿no es verdad? Entonces, Claro. claro, o Fernando Católico. Eduardo, en este libro de en tus mujeres protagonistas de la historia de Mías, mías, España, tus, mías. tus mujeres, eh, mm, claro, son protagonistas de la historia de España. Sabemos que el viajero cuántico, evidentemente, se ve en el mundo y mucha gente hace paralelismos con otras Sí, cosas, pero de estas mujeres que tú, ciento y sí, pico, 200 que tú pongas, que tú has puesto en el libro, hay, si se puede decir así, si es prudente ujú. decirlo, mujeres y mujeres. Me refiero que hay mujeres que todas fueron protagonistas de la historia de España, pero no todas fueron protagonistas también en el mundo. Por ejemplo, Además, dedico un capítulo a las mujeres que en ese momento era España o Castilla, en América, porque Claro. eso es un tema que ya está estudiado, pero la gente, porque esto es el objetivo que yo siempre hago, ¿no? Hay muchas cosas. Yo no me considero una persona muy original en mis obras. Sí, en las de investigación, que son menos, pero la gente no conoce que hubo muchas mujeres en la conquista. Esto sí, y hay mujeres, bueno, Isabel la Católica es una mujer con dimensión internacional, ¿eh? Eso es evidente. Eso es Claro. evidente.
Bueno, además se parecía a la Farnesio en la estratega, que era también una estratega matrimonial, ¿eh? Isabel de Farnesio, claro. Hay muchas referencias a mujeres. Hablo hasta de Santa Rosa de Lima. Dirá, Ujú. bueno, pero esta señora que es de Perú, bueno, sí, pero en aquel momento aquello era Castilla y Ya, 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 hay ya, que claro. ponerlo, claro. Y se habla de Santa Rosa de Lima. Y además yo intento siempre un estilo de la distancia en la que yo valoro. Es verdad que todo historiador se nos ve un poco el plumero. Yo, por ejemplo, pues no me he podido negar a hacer una cierta alabanza de Santa Teresa de Jesús. No puedo negar que cuando acabo el capítulo de Santa Teresa diga, y estamos ante una de las mujeres más excepcionales de la historia. Porque es verdad, Ujú. yo no soy católico, yo no soy... no, y además, el tema de las monjas, explico una cosa que ya explicó Mariló Vigil hace muchos años, en los años 80, que dijo que las monjas eran más libres que muchas de las mujeres de fuera. ¿Cómo? Si estaban enclaustradas y no podían salir. Sí, pero una monja enclaustrada, fijaos lo que os voy a decir, obligada, es verdad, eso no está bien, hoy porque no era una... si tú estabas tenías que estar, y en cambio si eras un hombre podías salir, pero no estaban bajo la tutela de un marido ni de un hijo cuando se moría el marido. Podían estudiar, podían leer. Sí, tenían que atender las tareas domésticas, las tareas religiosas, pero podían leer. ¿Cuántas mujeres podían leer? Si no siendo una familia muy culta y sofisticada. ¿Cuántas mujeres podían vivir sin tener que aguantar un marido que les había tocado? Claro, por eso hay muchas artistas y hay muchas mujeres. Por tanto, hay una paradoja de la historia. Enclaustradas y libres. Ya, Sí, exactamente. Esto es muy curioso, ¿eh? Es muy importante. Esto Mariló Vigil lo explicó en un libro en siglo XXI, en los años 60. Cuando yo lo leí, que era estudiante en la facultad, y decía, Dios mío, claro, yo no había caído en esto. Hay cosas que son como contradictorias. Os voy a poner otra contradicción, el de la sección femenina. La sección femenina establece un modelo de mujer en casa, cocinando, no sé qué, no sé cuánto. Y resulta que las dirigentes de la sección femenina no hacían eso. claro. Estaban fuera, en No despacho. predicaban con el ejemplo, el típico. Más que no predicar con el ejemplo, es que estaban luchando en un mundo muy hostil, muy condescendiente con ellas, muy machista, muy de macho, del machismo, además tal. Pero Pilar Primo de Rivera, yo me imagino que sabría cocinar huevos, sí, pero era una Seguro. señora que estaba todo el día en el despacho o en las cortes, haciendo lo que tenía que hacer o lo que quisiera hacer. Es decir, la vida tiene muchas contradicciones y la vida tiene muchas cosas que llaman mucha atención. En el feminismo católico hay algunas feministas, y hay una, concretamente, ahora no me acuerdo cómo se llama, de León, que la mujer tiene que participar en la política, y entonces otras le dicen, no, solamente en los momentos difíciles para ayudar a los hombres, pero luego tiene que volver a casa. No, la mujer tiene que salir fuera. Entonces, hay contradicciones y y a esas mujeres les genera algunos problemas con la jerarquía eclesiástica, porque no entienden que la mujer pueda participar, porque es decir, la vida está llena de contradicciones y lo bonito es sacarlas, ¿no? Pero, Eduardo, cuando hablabas de la libertad de las monjas, que eran más libres que otras mujeres, porque podían tener acceso a la educación, etcétera, ¿pero qué hay de los hijos muertos? ¿O esto es una leyenda urbana de que muchas servían de guerrero, de reposo del guerrero de los nobles que Bueno, iban y las hay violaban? en la época, eso, hay algo en la época de los 16 y del 17. Sí hay alguna cosa de esas. Es decir, la clausura algunas veces se violaba, pero eso no es generalizado, no es verdad. Suele ser mitología, y a partir del siglo XVIII eso no se da. El siglo XVIII es más serio. Sí puede haber, claro, y hubo monjas y se rompía la clausura, o había algún tipo de violencia y demás, encubierta, bien, pero eso no es una cosa generalizada. Vamos a ver, que hubo monjas que se quedaron embarazadas, sí, claro, pero eso no es. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando, sobre todo cuando se critica, por ejemplo, a la Iglesia Católica y muchas cosas, hay que tener cuidado. No se puede, las cosas no se, la Iglesia Católica es una institución muy larga en el tiempo y muy amplia, donde caben los postulados más absolutamente reaccionarios, ortodoxos, contra la propia, el disfrute de la vida y intolerancia, y gente que lo que hace es cuidar. Cuando uno va a Cáritas o cuando uno ve esos misioneros muertos en El Salvador, ve esas personas que se preocupan de la gente. Es decir,
que la Iglesia es una institución muy, muy diversa, que puede haber cosas que no funcionan, pero eso de las monjas, eso, casos hubo, claro, evidentemente, en 2 siglos ya me dirás tú. Bueno, tú hablas de muchas mujeres, de muchos aspectos de la vida. Muchas son conocidas, otras yo no las conocía, Y más seguramente. cuando leas el libro y Pues, las exacto, citas que hay más. esa- A mí, yo conocía casi todas, pero no tampoco a todas, ¿eh? Vale, bueno, Bueno, la investigación te ha sorprendido, ¿no? Todas Sí, pero estas. lo primero que para él siguen aprendes, siendo mujeres protagonistas. Bueno, claro que es un siendo, protagonista. siendo historiador, yo lo que ocurre es que el primero que aprende soy yo. Claro. Por eso, Y mujeres tan diversas, de ideologías tan dispares, ¿qué tenían de denominador común? ¿La brillantez? Que no estaban bajo que no ay, qué estaban buena detrás de me algún hace siempre hombre? unas preguntas, O eran, o Lo eran siento, rebeldes. Aníbal, yo te quiero mucho, pero ella me hace unas preguntas. Yo creo, Pero es que esa es ella una le gusta pregunta. A mí me la encanta la No, historia. no, historia, la no, no, historia. Tú pero me ha hecho háblame a mí tres de otra preguntas cosa. hoy, que me han encantado. Bueno, tú me has hecho una también. Claro, hay que, pues yo creo que fundamentalmente, más que la brillantez, hay una muy brillante, hay mujeres de una brillantez, Santa Teresa es de una brillantez Sí, eh, mm, difícil de alcanzar, ¿eh? Lo que digo en la introducción, el conquistar los espacios públicos, en mayor o menor medida, en que no solamente la mujer se puede quedar en casa, que no hay una dicotomía entre la puerta fuera es el hombre, como hacían los griegos y los romanos, y dentro la mujer, la matrona, no. La conquista de los espacios, la conquista de un lugar. Unas de forma muy tímida, otras a lo más radical del mundo, otras utilizando su poder, otras utilizando lo que sea. Y eso es muy importante. El romper la puerta, el poder ocupar el espacio público es ocupar un lugar en la historia importante. Y yo creo que eso es lo que más define a todas estas mujeres. Unas son anarquistas, librepensadoras, masonas, católicas, monjas. La reina lo tiene más fácil pero aún así también tenían que romper cosas. claro. Vamos a ver, Cleopatra, que no sale aquí, claro, porque Cleopatra no era de Albacete, pero Cleopatra es un personaje maltratado. ¿Por quién? Por los hombres, uno de los pueblos más machistas del mundo, que son los romanos. Claro. Es decir, los romanos odiaban a Aníbal, pero le respetaban. Joder, Aníbal. Ujú. ¿Qué Pero, me vas a contar? pero Cleopatra era mujer y usaba. No, Cleopatra lo que estaba es luchando contra un poder enorme para que Egipto se mantuviera de alguna manera independiente y funcionara, porque estaba reinando sobre un territorio muy rico y muy potente. Entonces, ya dejémonos hablar de la Cleopatra guapa que usaba el sexo y demás. Sí, a lo mejor usaba el sexo, pero los hombres han usado otras cosas. Es decir, que aquí quitémonos ese tufillo siempre machista. Claro. Está claro que te quedan varios libros sobre mujeres protagonistas en la historia. No, ya digo Pero que ahora me tengo, pues, por lo menos en el mundo, porque Aníbal, mira, os voy a contar lo que tengo que entregar para febrero. me da Una, miedo. una transición, un siglo XIX, y espérate, y otra cosa. Y las guerras de Marruecos, que esto es un proyecto muy curioso. Y esto tengo que entregar para las Navidades, pues va a ser 2 copitas de cava y. Pues hay que celebrar, hay que hacer un alto en el camino. Sí, sí, sí. Oye, Eso dice mi Eduardo, madre. Eso dice mi madre. vamos a filosofar o no sé, Sí. a imaginarnos. Ya se te ha quedado eso de ¿Qué filosofar, ¿eh? crees, qué crees que hubiera pensado Isabel, primera de Castilla, de Neus Catalá, que es la última de la que hablamos? Uy. Y de todas esas mujeres que han ido sucediéndola, algunas Es quizá que imitando. esa pregunta es muy complicada de contestar porque estamos hablando de contextos. El contexto es muy importante. Ujú. Seguramente hubieran hablado. A lo mejor se hubieran entendido. Neus hubiera entendido lo que supone una reina tan católica y la reina católica hubiera entendido el sufrimiento intenso de Neus Catalá. Ujú. No lo sé. El diálogo entre unas y otras es un ejercicio curioso que habría que hacerlo más en Pues, épocas más, mujeres del 19 y del 20, que hubieran hablado, o es interesante, ¿no? Yo creo que se hubieran respetado como mujeres,
Cuidado, en el libro también aparecen personas mucho más intolerantes, mujeres más intolerantes que Isabel la Católica. Hay, Ya, claro. eh, hay alguna por ahí tremenda, ¿no? Y no lo sé, pero yo creo que a lo mejor la solidaridad Isabel la Católica sufrió, ¿eh? Claro. También porque se murió un hijo, Juan, no se consigue todo lo que se quiere. Bueno, todo el mundo sufre. Hija Isabel también murió. Claro, no digo aquello de los ricos también lloran, pero o también sufren porque pues, se sufre menos y se sufre de otra manera. Pero aquí todo el mundo, nadie puede dar lecciones de lo que es el sufrimiento, ¿no? Algunas de estas mujeres poderosas han sufrido mucho, mucho. Pero si le hubiera dicho, no sé si la frase aquella que A ver, salió en ¿cuál? la película de Isabel, que a mí me gustó mucho aquella serie, cuando decía a cualquiera, arrodillaos ante la reina de Castilla. Si se lo hubiera dicho en Euskaltel, seguro, No o se hubiera cualquiera arrodillado. no se hubiera Lógicamente no se hubiera. postrado, Claro, ¿verdad? es que claro, pero es que es impensable que es como si ahora mismo la reina Leticia dice, digamos, Dios mío, esta señora automáticamente fuera. No, claro, Oye, evidentemente. ya te has metido tú solo, yo lo estaba pensando y como estamos llegando al final, te has metido tú solo en ese jardín. Bueno, no creo tampoco que sea un A jardín ver, a para ver, a ver. meterte, pero sí me gustaría saber tu opinión sobre la reina de España, nuestra actual reina, sobre Leticia. Bueno, pues la reina Leticia vamos a ser con distancia, sin cuestiones republicanas o monarquía. Es uno de los factores o elementos que más están haciendo por intentar recuperar la monarquía en este país. Porque es un personaje de nuestro tiempo que conoce la vida, no ha vivido en un palacio, no ha vivido rodeado de Mm. cortes y de señoritas finas que hacen puestas de largo, ha estado casada Ha y, conocido la vida real. y ha conocido la vida real y es una mujer preocupada por las cuestiones. El otro día su intervención con el tema del Día de las Discapacidades y demás demuestra, ¿no? Es verdad que su suegra sí ha vivido en otro ambiente, pero tiene esa sensibilidad, Ujú. eso hay que tenerlo, y ha hecho por esta monarquía pues mucho. Entonces, pues evidentemente, por eso es tan valorada. Por eso no se habla de ella, la izquierda no habla de ella, no la critica, pero yo creo Que que no los puede. enemigos que tiene Leticia están en los sectores más monárquicos, ¿eh? Mm, mm, sí, porque claro, no es, no viene, no es una Hannover, una Gotha, una Sajonia-Coburgo, No tiene una pedigrí, Y no ¿no? tiene no tiene corte, no pero tiene claro, corte. bueno, vale, ya lo tiene su esposo, que es Borbón, Grecia, porque en realidad Felipe es Borbón, es Schleswig-Holstein, es decir, de esos ducados del sur de Dinamarca que se los queda Bismarck, es, es Battenberg, Claro, también es Battenberg. Battenberg, es decir, de la línea británica, o está Vale. emparentado con la línea británica, y está emparentado menos así con los Hannover, con varias. Todo, con Sí, todo. porque evidentemente tienen muchas cosas. Pero claro, bueno, es que hay que entender. Es que el problema que tienen las monarquías actualmente es que o son hiper megamodélicas o se hunden. Entonces, si os habéis dado cuenta, actualmente ha habido dos monarquías que han tomado decisiones radicales. La británica, porque lo del príncipe Eduardo es inadmisible, Pues sí. pero todo lo que ha hecho, incluido lo del rollo de los chinos, que eso la Mm. gente no lo habla también, Ujú. y lo siento, en nuestro caso ya sabemos de lo que estamos hablando. Sí. Sí. Ujú. Y él mismo vuelve otra vez a meter la pata, diferenciando a su hijo como rey y como hijo. Como rey es genial, como hijo deja mucho de desear. Ya le dijo su padre, y esto es verdad, que un rey no hace las memorias, pero claro, don Juan de Borbón sabía de lo que hablaba porque había sufrido mucho. Claro. Y Bueno, en cualquier caso, bueno, Leticia, vamos a dejarla, porque no es una señora, es un señor. Y Estamos hablando Leticia de no es un elemento distorsionador como lo ha puesto su suegro en absoluto por supuesto que para no, muchos. porque si no fuera por él, es decir, si tenemos que esperar al comportamiento de las cuñadas, de los cuñados, de los hijos de los cuñados, y de los, etcétera, etcétera, menos los hijos de una de ellas, que por lo menos pasan desapercibidos, y los otros, si el modelo es una señorita que sale en las cosas de sociedad diciendo esa cosa, y el otro montando pollos a la salida de la discoteca o salir con el abuelo, pues claro, la gente está harta de todo eso.
harta de todo eso. Ujú. Pero los propios monárquicos están hasta las narices de ese tipo de cosas. Por Bueno, eso, pues bueno, Tenemos que perdonadme. despedir. sí, sí, tenemos que ¿He despedir terminado? y como escribirás un segundo libro sobre mujeres, ¿incluirás las nuevas mujeres? No, Es yo creo decir, que ¿sabes a lo que me refiero? Las del 2000 para acá. no, Bueno, no, 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 no no, solo esas. yo ahora tengo que explicar a las escritoras, las pintoras, por partes. Ah, Y No, yo pero claro. me no voy refiero, a ir más allá yo no me voy a ir más allá. Lo de la transición es una encerrona, porque que tengo que llegar más o menos hasta el 82. Yo no me gusta irme más allá del 20 de noviembre de 1975. no, pero yo no me refería solo a eso, que también me refería a las nuevas mujeres, No, hablando porque todas esas son de posteriormente. Entonces, yo no, lo de la historia del mundo presente no me gusta mucho. Pero si tienes una salida fácil, Eduardo, no ¿Cuál? escribes de eso porque las mujeres actuales ya escriben también. están escribiendo la historia, no la han terminado de escribir. Bueno, eso que lo hagan más adelante otra persona. Que yo no Claro. puedo escribir de todo. Es decir, ahora tengo que escribir de la guerra del Rif, tengo que escribir de la transición y del siglo XIX. Eduardo, tranquilo que no somos tus editores, no te preocupes, hombre. Porque además luego me dicen, ¿y cuándo lo vas a tener? Por cierto, tengo que decir lo difícil que es vender libros, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno, En este país se lee poco y además hay otro problema, y esto es una cosa que deberíamos tratar. Hay una inflación de libros. Es decir, yo no sé si hay algún país del mundo, yo imagino que el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, yo creo que solamente deben ser, que publiquen tanto como se publica en lengua castellana, pero no se vende. Ir a las librerías un lunes, volver 15 días y ya todo cambiado. Cuesta mucho. por esa inmediatez que tenemos. Ahora ha sido hace poco, no sé, supongo que lo sabes, la Feria del Libro de Guadalupe. De, Sí. y bueno, ha sido todo un boom, la verdad, pero bueno, allí en América, ¿no? Pero bueno, yo creo, yo doy un voto, yo creo que se vende, que cada vez se venden más libros, lo que pasa es que también cada vez Hay escribe más más. gente. eh, Claro, no Aníbal, todo el pero mundo con la categoría que debería no, de escribir, pero Aníbal, pero es que, claro, ¿por qué? Porque el otro día se descubre que el español es detrás del hindi y del chino la lengua más hablada de la Tierra. Claro, si 600 millones de personas que hablan el castellano como lo hablamos tú y yo, o bueno, los tres, de una manera de tal, vale, claro, porque si en italiano, pues seguramente no. Los italianos lo publican mucho y seguramente leen más que nosotros. Pero, es por eso, pero la cuestión es que no se lee. Solo, ¿sabes quién lee? Las señoras de mediana edad. Sí, sí. Vamos y tú también, que eres de mediana edad, pero no eres señora. Y yo, mira, mis libros estos de guía burros de otra colección, siempre mis amigos, ay, es que mi madre, es que mi abuela, es que... ¿Por qué? Porque son personas que a lo mejor ya han dejado de trabajar, están jubiladas o están en casa y leen. Y los hombres en este país leen poco. yo ni he dejado de trabajar ni estoy jubilado. Bueno, ya lo sé, Aníbal, que tú y yo no somos No, representativos, pero me hace... eso es, los Pero, masones no se jubilan. Pero digo en cuanto a ti, no porque yo diga que soy Pero masón, si es que no le vayamos a armar. la gente no lee porque quiere todo. Mira, y además, desengañémonos, que no se lee en el ordenador ni en el móvil. Porras, que leen los libros, se abren, se huelen, aunque Claro. estén viejos. Y además, los libros decoran. Pues Pero, y aconseja acompaña. a tus alumnos que se lean libros. Claro, los Supongo que libros, lo ¿por qué haces. decoran? Los libros visten una casa Y y te acompaña. acompañan. Decía Humberto Eco, pero tú has leído. No, pero no, da igual, están aquí, los usas. Yo hay libros que a lo mejor hace 10 años y no los he leído y digo, ay, pero aquí puedo encontrar un dato para el libro y lo cojo y no se prestan, ¿eh? Los libros no se prestan. No, te lo aseguro que no. Eso es un delito que debería de Eso es estar un penado, delito. prestar los libros. No, que Sí, no los devuelvan. También. sí, pero es mejor El prevenir primer que pecado curar. es Eduardo me va a entender, el primer pecado lo comete el Sí. que los ofrece, porque sabe que en un 80% no te lo Ese van es a un acto devolver. de buena voluntad, pero los ¡Ah! que no lo Pero devuelven, aprendes a ser malo. pero los que no lo devuelven, eso sí que es un delito, Sí. de verdad. Y sobre todo Es cuando un alguien placer te ha siempre dado con te ha hecho vosotros. una dedicatoria. Yo recuerdo una vez que me regalaron un libro, era de Pérez Reverte, La carta esférica, me La encantó carta aquel es fría. libro.
y era un regalo de Aníbal y me hizo una dedicatoria, así como él Precioso. las hace, y ese libro, pues una compañera del trabajo se empecinó en que se lo dejase. Bueno, va, te lo dejo de ¡Ay! vuelta. Y Nunca no lo, volvió. nunca lo volvió, pero además hizo una cosa muy fea que fue comentar delante de todo el mundo la dedicatoria. A Eso, ver, te lo oye, estoy dejando, es una cosa privada, cállate, ¿no? Y encima no me lo Pues ya devuelve. está. Ella, si nos está escuchando, tú No eres lo la sé, acusada, que quede claro. fíjate que otra cosa es que ella lo hubiera abierto, claro, abre el libro, lo lee y te lo hubiera dicho lee, en privado, claro, ay, hubiera hecho un comentario, ¿y por qué te hace eso? Si es una amistad, pero... claro. O se calla como muchas Y cosas se que lee, vemos. y se lee, y se lee en soledad. Es lo que... Exacto, exacto. Bueno, pues eso. Vamos a dejarlo aquí, si te pareces, Eduardo. A pesar de lo que estás diciendo, yo sí te digo que se lee y se venden libros. Lo que pasa es que hay mucha competencia, evidentemente. No toda la competencia es buena. A veces te rodeas de un marketing de maravilla y el libro no vale nada. Pero bueno, Ya. fíjate, ahora Dan Brown, por no hacerle ha sacado un nuevo libro y ya verás con los novelas Bueno, la que se va a liar. Se hará hasta películas de eso. Y no yo me conformo forzosamente con Dan vender, Brown escribe, en fin. ¿Eh? yo me conformo con vender como Vargas Llosa o Antonio Gala. Pues Ay, ya está. y yo cuando escriba como María Oye, Dueñas. pero es que cuando ibas a la feria del libro y estaba Antonio Gala, la cola era ¡wow! Tú decías, ¿cómo consiguió? Escribía muy bien, ¿eh? Sí, Tenía un verbo. claro. ¿Cómo consiguió conectar un hombre con sus ideas, su manera de vivir? ¿Cómo conectó con un público que no era en realidad de su universo, de su mundo? Eso que hizo Antonio Gala Difícil, es es muy difícil. meritorio, ¿eh? Mm. Pero también te voy a decir una cosa, y lo digo muchas veces, hay grandes novelistas masculinos ahora en la actualidad, pero yo creo que aquí en España ahora Las la mujeres. literatura es de las mujeres, hay grandes firmas, Hombre, pero una maravilla, sí, es sí. una... Como la medicina se está haciendo de la mujer, como la educación se está haciendo de la mujer, lógicamente. Ujú, Qué curioso, trabajos siempre preocupados por los demás. ujú, ujú, Una exacto. cosa que habría Sí. que pensar, ¿eh? La vida la Claro, damos y la intentamos conservar y que todo el mundo esté bien alrededor. Eduardo claro. Montagut, mujeres, tus mujeres protagonistas, o mis mujeres en cuanto a tus mujeres Sí. protagonistas de la historia de Más de España. 100, ¿eh? Más de 100. Más de 100 figuras, pese a lo que pone en la portada del libro, más de 100 figuras políticos sociales, desde Isabel I de Castilla hasta Neus Catalá, de la editorial Biblos, que es la que te lo encargó, porque tú dices que La fue el colección no, la colección es Biblos y la editorial es Editatum, que es lo que hacen los guiaburros. Editatum. Ujú. Vale, perfecto. Pero Pues perfecto. ahí queda. Para Gracias enero, por la primicia de dejarnos finales. el libro, de dejarnos hablar de este tema. Ya sabes que tienes tu casa aquí para lo que quieras en Por cualquier supuesto. momento. ¿Vale? La próxima podemos hablar de la transición Ah, qué bonito. o de las guerras de Marruecos. No, la transición. Vale. Somos hijos de la transición, es un La, tema Pero interesante. fijaos, la sí, lo de la transición. transición Vete es a saber, importante, pero las vete a guerras saber. de Marruecos, las También, guerras de Marruecos, sí, la guerra, sobre todo la otra, la grande, es muy importante en la historia de sí, España. claro. Esta es la gran olvidada entre la pérdida de Cuba y la Ujú, guerra civil. Cuidado, exacto. Si te Sí. atreves a hablar de la transición, queda aquí apuntado. yo Hablamos de me la atrevo transición y ya De verás. de todo. todo, me atrevo con Pero todo. tienes razón, Eduardo, de las guerras de Marruecos es un tema También. también muy interesante. Todo lo que Bueno, de toca. dos en dos, si A mí podemos. es que como también la historia me apasiona, cualquier tema. Pues muchas gracias a vosotros siempre y a vuestra disposición. Muchas Y gracias, feliz Eduardo. Navidad. Feliz Navidad, feliz Igualmente, Navidad, y feliz felices año. fiestas y eso. Estamos. Supongo que la masonería la celebra de otra forma, ¿o no? No, Ahora se algo. se celebra el solsticio de invierno, Sí. que Claro. es el más importante que el de verano, una Yule. ceremonia. Sí, sí, y luego ya se vuelve a trabajar. Sí, de hecho, en realidad el año, si os habéis dado cuenta, los años sí, empiezan realmente en el otoño. Es curioso, el año No, empieza en otoño realmente. sí, es Claro. verdad. Solo los ejercicios fiscales y esas cosas, Todo, efectivamente, y se acaba el el 31, curso pero escolar y todo. Sí, sí, sí. El la año. ópera, el teatro, la vida, Sí, sí. la La vuelta a la legislatura, vida, la vuelta a la vida es en el dinámica. otoño. Eso es curioso, eso. El verano es que el hedonismo, el dolce farniente, el no sé. Es perfecto momento para leer. Es Claro. verdad, es verdad. Y no esa cosa que dicen, lecturas frescas para el verano. No, en el verano es cuando hay que leer las lecturas complejas, porque tienes todo el tiempo del mundo
Exacto, volver a los clásicos, volver a Una libros de Ilíada, 200 una páginas. Odisea. Eduardo, Bueno, muchísimas gracias. Cuídate mucho, gracias a vosotros. amigo. Hasta luego, adiós. Hasta luego. adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.